En épocas de stream, un programa de radio. Los formatos, los modos, el cómo contar cosas, curaduría de contenido para un podcast de colección. Cómo contar cosas, nueva temporada. Bueno, ¡qué capitulazo que tenemos hoy! ¡Amor! Mucha gente se está sumando a este contenido y no saben bien lo que va a pasar acá. Mi nombre es Pablo Rowinski, soy un locutor en redes y nací un 16 de agosto igual que ella. Hoy vamos a hablar de la One, de la número 1, de la diva y de la mostra. Una leonina del carajo, iluminada y eterna, dueña de una lengua karateca, de las frases más filosas y virales de la Argentina, de una impronta única, avasallante, arrolladora. En el gran episodio especial de hoy, vamos a meternos en las entrañas de una grosa absoluta. Cómo contar a una gran actriz argentina, cómo contar a una gran vedette de teatro de revistas, cómo contar al mejor jurado en la historia del bailando. Ama y señora del teatro, el cine y la televisión. Hoy, en Cómo Contar Cosas, cómo contar a Ana María Casanova. Cómo contar a la gran Moria Kazan. Mi nombre es Moria, el templo bíblico más fuerte que hay en Jerusalén. Que no me lo pusieron, pero lo agarré yo. Cuando mi madre me lo quería haber puesto, no me permitieron. Cuando vos tomás otro nombre, habitás otra personalidad. No soy Ana María Casanova, soy en el registro, Moria. Pero soy Moria. Entonces, cuando vos tomás otro nombre, habitás otro nombre, transformás, trascendés. Hay tantas cosas para abordar, es realmente inabarcable, pero en este podcast la vamos a abarcar. Vamos a ahondar en su vida, en la profundidad que en su caso está en la superficie. Vamos a hablar del ego, del éxito, de lo místico y de lo mágico, pero también de lo terrenal, de lo humano, del instinto animal. Por ahí dejemos fuera sus peleas mediáticas, pero habrá sexo, drogas y prostitución. Sin duda habrá grandeza, habrá brillo, porque lo que le pasa a Moria en su vida es majestuoso, es especial, es único. Ana María Casanova siente que ella ni siquiera es que haya decidido ser quien es, sino que simplemente no se opuso a lo obvio, a su destino, a lo que estuvo siempre ahí. Sintió que los dioses o el universo hacían de titiriteros y ella simplemente se dejó titiretear. Hay algo mío que es mágico, que entré al teatro sin saber, nunca hice un casting en mi vida. Llegó al teatro sin saber, nunca hizo un casting en su vida. Hay algo suyo que es mágico. ¿Cuánto para empezar? Y vamos a ir por todos lados. Teatro, magia, teatro. No sé si lo saben, pero Moria hoy en día, ahora, está estudiando Kabbalah. Sí, exacto, Kabbalah. Magia, teatro, magia. Quizás usted se pregunte todavía en este momento, ¿qué carajos es la Kabbalah? Es una rama de la religión judía absolutamente filosófica, metafísica, que te enseña el sentido de todo. Técnicamente creo que es un estudio o una forma de decodificar ciertos mensajes bíblicos. Internet la define como una especie de disciplina mística y esotérica del judaísmo. Pero en fin, lo que importa no es la Kabbalah en sí, sino lo que me generó curiosidad es cómo llegó la Kabbalah a su vida, y fue a través de un libro, que es el libro más antiguo del mundo. De chico me enseñaron que no cualquiera puede estudiar Kabbalah, como que uno debe cumplir ciertos requisitos. Pero ¿para qué lo voy a explicar yo si lo puede explicar la mismísima Moria? Recibo el Zohar. El Zohar es el libro del esplendor. Es el libro más antiguo que hay, por supuesto está en arameo, que hay que descodificar, porque decodifica la lectura de la Torá, que es la Biblia de los judíos. Entonces me lo mandan a mí el centro de Kabbalah, diciendo que yo tenía todas características de los líderes que llegan a la gente casi con una predisposición físico-anímica, que atraviesan la pantalla y que de ellos se admira no solamente de pronto la parte artística, sino hay otra característica de liderazgo, casi espiritual. Líderes que llegan a la gente, que se admira no solo el arte, sino su liderazgo espiritual, como la pinta de cuerpo entero. Pero de nuevo, no nos quedemos en la superficialidad. No es lo importante la Kabbalah, ni el Zohar, ni la Torá judía. Hablamos de líderes que le llegan a la gente, de líderes espirituales, y que ella tenía ciertas características. Esas características, Moria siente que las tiene desde chica. Para mí no tiene mucho sentido hacer un orden cronológico y por eso mismo no lo estoy haciendo. La Kabbalah es quizás lo último que llegó a su vida, pero sí voy a ahondar un poco por los comienzos, porque ya desde muy temprano en su vida, Moria fue muy consciente de esa cosa especial, espiritual, de que de alguna manera ella era, sin dudas,
una elegida. Los elegidos son pocos. Es ángel, es carisma, es algo que se tiene desde chica. A mí desde chiquita me elegían para hacer una poesía yo tenía pequitas y los dientes de pareja, entonces hacía que hacer un retrato, mis compañeros me elegían a mí. ¿Viste? Hay algo, sí hay algo de chiquita que viene que, no sé. Para entender bien de dónde sale todo este espíritu arrollador, vamos a ir a esa niñez, porque lo que va a decir Moria durante toda su vida es que su valor, su impronta, lo marca aquella primera niñez, que ya lo vamos a ir repasando, ha tenido de todo. En la casa de Moria, la cuestión artística formaba parte de lo cotidiano. La cultura, la elegancia, se transmite de generación en generación, y lo que Moria mama de pequeña es de alguna manera un mundo mágico de luces y brillos que va a terminar heredando y marcando. Mi padre era músico, estaba en la banda del colegio militar y además era militar divino. Mi madre era ama de casa y era dedicada a mí. Entonces vivíamos así en una forma muy teníamos abono en el Colón, después todo el tiempo con música clásica, ópera, ballet. Es clave, fundamental. Lo que uno absorbe en sus primeros años de vida, en su infancia, es totalmente determinante en cuanto a gustos y deseos, en cuanto a formación cultural. Pero no hay que confundirse, porque el arte, justamente, no es una cuestión única, homogénea, no hay una opinión totalitaria o cuadrada, es movimiento, es expansión. Entonces, no porque el padre era músico, deseaba que su hija fuera artista. De hecho, era milico, tocaba en la banda del colegio militar. Y Moria, durante su etapa primaria, era un torbellino de emociones, una locura desenfrenada, encerrada en una pequeña niña. Imagínense a la Moria de ahora, o a la Moria de la época que ustedes quieran, pero siendo una pequeña niña de familia. Durante años y años yo me fui a la cama, me iba a la cama conmigo y lloraba. Lo que más mojé fue mi bombacha y mi almohada. Mi bombacha por el hormonazo y la almohada por lo que lloraba. Y lloraba porque no podía con mi cabeza. ¿Cómo la controlo esta cabeza? ¿Cómo la moldeo? ¿Cómo la meto para no tener tanto power? Tremendo, ¿no? ¿Cómo la moldeo para no tener tanto power? ¿Cómo controlo toda esa locura avasallante? Un llanto como grito de liberación, como reacción a lo incontrolable, pero también como descarga emocional. Ya nos vamos a meter mínimamente en las partes oscuras. No es este el caso. No habla ella del llanto de angustia, del dolor. Dice textualmente que no era un llanto de tristeza. Pero lloraba no de tristeza, como no podía meter en tanta emoción y tanta creatividad. ¿Dónde la meto? Bailaba frente al espejo. Después cuando me agotaba, no sé, hacía cosas, lloraba, no sabía cómo, pero lloraba de emoción, de linda emoción. El llanto no estaba ligado a la tristeza. Moria Kazan, cuando todavía era una pequeña Ana María Casanova, estudiaba Derecho en la facultad. En realidad, mucho de su ser artístico tiene que ver con esos comienzos en la facultad, pero antes de esa facultad-universidad tuvo un momento bisagra de pequeña. A los 5 años se mete de prepo en un concurso y sin saber nada le va muy bien, un concurso de baile. Ahí está la chispa que enciende la mecha, y esa mecha tiene un muy corto trayecto hasta un barril repleto de fuegos artificiales. De nuevo, el llanto, que bien podría ser de tristeza, pero que sin duda es de emoción. Fui a un concurso de baile sin aprender baile y me gané el segundo premio. Eso hizo que mi padre me mandara a danzas. Cuando te pasan todas esas cosas de chica, que es como una magia, que te colocas en un pedestal, yo creo que el llanto, eso era mío. ¿Cómo proceso toda esta data que tengo? ¿Cómo proceso toda esta data que tengo? Como si lo supiera desde siempre. Una magia, algo dentro suyo que la movía tanto que la hacía llorar. Y ella marca un momento muy claro en su infancia, que es su punto de inflexión, donde se consolida esa niña, donde se constituye, es en un paseo de compras con su madre. Tenía solo 12 años y cuenta en ese momento, rememorando su vida, como si la tuviera que mostrar arriba de un escenario, lo que vamos a escuchar a continuación. Así se independiza Moria Kazan y así empieza su mundo de decisiones. O sea, mi independencia, mi cordón umbilical con la vida, la empecé a los 12 años cuando salí con mi madre a hacer compras de shopping y vi un par de zapatillas, así, mirá qué loco. Vi unas zapatillas amarillas, unas chatitas, de un color amarillo charolado, así que explotaron, que es simbólico que yo veo un par de zapatos que te sirve para andar la vida, que si lo tuviera que escenografiar o meter en un acting, te digo, pongo violines, porque ahí empiezo a descubrir mi vida. Y digo, mamá, linda, no quiero ir de compras, me quiero comprar esas zapatillas yo. ¿Qué edad? No quiero que me las compre yo. 12, 13 años. Ahí nació Moria, digamos. Ahí nació Moria, porque vuelvo a mi casa y digo, papá, por favor, en el garage no pongas el coche, poneme una barra y un espejo que quiero empezar a dar clases. Y ahí nació Moria.
12 años y a dar clases de danza, solo porque quiere esas zapatillas, quiere andar la vida y se las quiere pagar ellas. Y pudo dar clases porque se metió de prepo en aquel concurso y le fue bien. De ahí que la mandan a danza. Y eso fue clave, porque la danza, además del laburo, además de la independencia, de lo práctico y lo terrenal, le abre un mundo de la creatividad. Se desarrolla ahí la figura mítica que Moria es. Es a través de la creatividad, a través de poder expresarme de la danza que es tan libre y tan arriba, ahí empecé a encontrarme yo y empezó mi niña a estar en eje. Empezó mi niña a estar en eje. Fue formativo, porque va a ser el gran distintivo de Moria en sus primeros pasos, lo que la hace diferente, lo que la hace única. Moria Kazan, como ya dijimos, estudiaba abogacía, y uno de sus amigos de la facultad le pregunta: che, ¿vos viste alguna vez teatro de revistas? Porque yo conozco al dueño de un teatro. Un amigo mío que estaba en la facultad me dice que es amigo de Carlos Zapetti, el zar de la revista porteña. Me dice: Moria, vamos a ver, ¿alguna vez viste revista? Nunca vi. Bueno, vamos a ver revista. El teatro de revista fue un formato teatral de gran éxito durante el siglo XX acá en Argentina, y hoy en día todavía existe. Tiene como una estructura con segmentos que se llaman cuadros, y en general intercalan lo que son números musicales, coreográficos, con sketch, monólogos y cuestiones humorísticas, generalmente basado en la política y en lo sexual. Moria, al igual que yo y que muchas personas, nunca había visto en su vida teatro de revistas. Entonces, como a todo en la vida, dice que sí, que de una, que vamos. Carlos A. Petit era el zar de la revista porteña y era también el dueño del teatro El Nacional. Como era amigo de su amigo, los invita al palco y al llegar, la ve a Moria Kazan y le dice: ¡qué linda mujer! ¡Qué guapa que es usted! Y me dice: le gustaría, mire, se nos está yendo una vedette, ¿le gustaría trabajar en teatro? La invito a que venga el martes a las 19 horas, porque el lunes nosotros no tenemos. Se va y yo le digo a mi amigo: ¿qué onda este? Digo, ¿me lo dijo en serio? ¿Me lo dijo en broma? ¡Es joda! O sea, recordemos que Moria jamás había visto teatro de revista, jamás se había subido a un escenario a actuar, jamás había hecho un casting en su vida. Y además, ella estaba estudiando en la facultad, estaba estudiando para ser abogada. Y a ella le encantaba estudiar, le encantaba leer. Pero bueno, llega el martes a las 5 o 6 de la tarde, se empieza a acercar la hora señalada, y ella realmente no sabe bien qué hacer. Estaba en la Facultad de Derecho después de rendir mal Economía, me voy a la biblioteca, que yo amo las bibliotecas, a estudiar. Estaba llegando a las 7 de la tarde y yo, digo, eran 7 menos cuarto, 7 menos 20, y hago, voy. ¿Cuántas veces hemos estado ahí? ¿Qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Si no voy, no, bueno, voy, está bien, me presento. Y agarra y va. Va desde la facu, así con la mochila y con las cosas y sin avisarle a nadie. La espera un ensayo ya empezado. Todas las bailarinas y los bailarines arriba del escenario, el zar de la revista porteña, Carlos Petit, abajo, y Moria, que llega lo más pancha y dice: buenas tardes, señor Petit. No. Buenas no, malas tardes. Porque llega tarde, señorita. Vaya a cambiarse ya mismo. Vengo de la facultad y bueno, dice: vaya a cambiarse, no tengo nada. Entonces una chica me hizo así, Mari Carmen Manrique, nunca me voy a ayudar a olvidar, y me dice: vení que te presto algo. Me lleva a camarín y se me presta una malla azul entera, de lycra. Me dice: bueno, ¿sabe bailar usted? ¿Sabe? Sí, sé porque soy profesora de danza. Bueno, me marcan unos pasitos. Eric Cepeda era el coreógrafo. Me marca 5 pasitos. El de Chaplin, un paso de Charleston, que lo saqué en un minuto porque sé bailar, y una pasarela, que era caminar por el escenario. Petit me dice: muy bien. Me dice: vaya arriba que tengo, la jefa de vestuario es mi mujer, la señora Petit Pekoff, y le va a probar ropa. Dios bendiga a Mari Carmen Manrique, y saludos a Mari Carmen, tremendo restaurante de Villa Pueyrredón. Cuestión que pasa con creces la prueba de danza y se va a probar ropa con la mujer de Petit. Entonces sube el zar, la mira y le dice: perfecto. Bueno, pibe, ¿estás para salir a la cancha? Parece que hoy mismo es tu debut, ¿eh? ¿Cómo? Sí, debutas hoy. ¿Y ustedes piensan que se achicó Moria? No. Todo lo contrario, Moria sale corriendo en ese momento y va a resolver una cuestión para ella 100% urgente. Dice: le queda todo perfecto. ¿Qué le dice Petit? 9 menos cuarto debuta. Ni siquiera a las 9 menos cuarto, y era el primer cuadro. Bajo la escalera y me voy a comprar una maquinita a afeitar para afeitarme la pussy. Imagínense, ¿no? Estar estudiando Derecho, rendir un examen, que te vaya mal, ir a la biblioteca a estudiar en tu momento de amor y en un rapto de lucidez decir: che, voy a probar esto a ver qué onda.
un par de horas después estás afeitándote la pussy para salir a escena, para debutar profesionalmente sobre las tablas de un escenario. Siempre fui una impronta marrones yo. Me acuerdo que estaba en la Facultad de Derecho y siempre tenía había cierta ironía a través del humor, cierta cosa cáustica que desarrollaba, pero me salía la impronta de paf. Y debe haber sido esa impronta que me hizo que cuando entré al teatro de revista sin saber que iba a entrar, enseguida todos los grandes capos cómicos me eligieron para hacer sketch. Súper impronta. Y sí, todos los grandes capocómicos le ofrecen sketches, así, de una. Petit se lo dice inmediatamente y Moria dice: perfecto, pero escuchame una cosa, vamos a hacer sketch, pero por contrato, ningún cómico va a rematar o va a hacer un chiste sobre mis tetas o sobre mi culo, ni voy a estar yo con el culo público durante media hora. Qué loco, ¿no? Pero es importante aclarar que Moria todavía no tiene las super tetas que supo cargar durante los últimos 50 años. De hecho, Gerardo Sofovich y Ricardo García la contratan así, al natural, para ser frescos y fresquitos en el Teatro El Nacional como primera figura, como protagónico. Moria llega muy rápidamente a su primer protagónico. Y así como cuando debutó, salió corriendo a afeitarse la concha, cuando le dijeron que iba a debutar como primera figura, lo primero que hace es llamar al señor José Yuri, un cirujano plástico. José, debuto adentro de un mes en el teatro. Quiero hacerme las loras para hacer un desnudo en el final. Mis tetas estaban buenas, pero yo quería hacer un desnudo y mis tetas no eran medio, no te digo flácidas, pero eran turgentes porque era una pendeja. Pero yo quería un volumen, no tampoco muy exagerado, pero más para hacer un desnudo. Un desnudo, unas tetas que se vean desde la última fila, podría haber dicho la One. No es que se lo pidió Gerardo ni que se lo sugirió algún chabón, algún pajero. Ella misma. Y ya que llegamos al teatro, vamos a hablar un poquito de cuerpos. A mí la belleza y la juventud y el cuerpo me abrieron las puertas. Sí. Moria era una bomba, un terremoto. Así como la vio el zar de la revista porteña, la llevó al escenario. Así como la vio Gerardo Sofovich, le dio un papel principal. Pero vamos a ver cómo fue ese desarrollo, cómo fue llevar ese cuerpo, incluso antes de la operación, en la vida adolescente de Ana María Casanova. Tenía quilombo con mi cuerpo, no quilombo. Estaba en un hormonazo, estaba creciendo. Salía a la calle y me acuerdo que un día me gritaban cosas. Empiezo a caminar para tomar un taxi, el colectivo, no me acuerdo bien. Tenía que ir ahí a la avenida Caseros. Me empiezan a gritar cosas de qué buena que están, no me acuerdo. Acoso callejero, opinar sobre el cuerpo de otra persona sin que nadie te haya pedido opinión. A todas las mujeres les gustan los piropos aunque les digan qué lindo culo que tenés, dijo alguna vez algún expresidente. Y esta situación sucede en pleno hormonazo, quiero decir, entre los 14 y los 15 años. Y la reacción de la One, a mí por lo menos me sorprendió. ¿Qué se esperan ustedes? ¿Qué hace Moria cuando le dicen un piropo en la calle a esa edad? ¿Le rompe la cara? ¿Le responde algo? ¿Corre avergonzada? ¿Qué se imaginan? A mí no me molestaba, lo que me molestaba era un poco avasallante. Volví a mi casa y agarré una faja que había. Yo tenía un suéter de buclé, que te marcaba mucho los pechitos. En esa época me estaban saliendo importantes. ¿Vos qué edad tenías? Y 14 o 15, no me acuerdo bien. No, todavía no había cumplido los 15. Y me puse una faja que encontré con un alfiler de gancho y arriba me puse el suéter. Qué loco, ¿no? Porque es lo menos Moria que uno se puede imaginar, esconder las tetas, fajarse, ponerse un suéter para no llamar la atención. Lo terrible que debe haber sido, lo terrible que debe seguir siendo, como para que alguien como Moria, aunque diga a mí no me molestaba, agarre, vaya corriendo y se tape. Por eso, antes de meternos en la parte central y a mi gusto más interesante del episodio, voy a ir al último momento que encontré de ella sintiendo el juicio ajeno, de ella dándole un valor supremo a lo que decían los demás, cosa que no fue nada habitual durante el resto de su vida. Yo empecé a engordar a los 16 años porque me estaba harta que me dijeran delgada. Entonces un día empecé a comer, no tuve ni anorexia ni bulimia, pero sí tenía una necesidad que me dijeran, basta decirme que flaca, que flaca, que flaca, flaca. Y cuando un día me dijeron, qué gorda, para mí fue el mejor piropo del planeta. Tremendo. Y acá hay un tema súper delicado que tiene que ver con la infancia de Moria, porque recordemos que ella lloraba por todo lo que le pasaba, que le gritaban cosas en la calle y que se tapaba, pero que a la vez tenía una actitud arrolladora y avasallante. Y de alguna manera eso se da en respuesta a hechos muy traumáticos que se dieron en su primera infancia. Durante 3 años tuvo una rutina de abuso sexual ejercida por su abuelo. En su libro, en sus memorias, habla de que nunca llegó a hacer sexo explícito, pero lo describe como una rutina muda, sucia y erotizante donde ella lo tocaba a él y él la tocaba a ella.
Sin duda, sexo explícito, aunque no hubiera penetración. Y no traigo esto solo por una cuestión de morbosidad, sino que en el espíritu de Moria encuentra una respuesta a ese trauma, porque de esa niñez, Moria arma su escudo, su armadura, su niña interior que la mira, la cuida y la protege. La niña cuida a Moria y Moria cuida a su niña interior. La época de mi vida que yo siempre rescato que es mi escudo es mi niña interior, mi niña. La niña está impecable. Esa es la que yo cuidé toda mi vida, pues fue una niña que fue abusada, pero yo dije, esta niña no me la vulnera nadie. Entonces, yo trabajé para esa nena, para que esa chiquita no se rompa. Entonces, esa nena está súper viva. La niña mía está ahí, está la que maneja todo. Esa es la que nunca nadie vulneró, ni violó, ni acosó, No, nunca me violaron, me abusaron, que es igual o peor. Y alguien de mi familia, pero igual no la vulneró nadie. Y nos metemos de a poco en las entrañas. La vamos conociendo un poco más. El cómo contar implica también el desde dónde, cómo abordar la totalidad, la integridad. Antes escuchamos que le dicen flaca y empieza a engordar, que le dicen cosas de las tetas y se las tapa. No parece la Moria que conocemos, pero en medio de la carrera se da ese despertar. Quiero decir, lo artístico ya estaba desde bebé, pero en ese quiebre hacia la exposición profesional cuando debuta, para mí está lo sustancial en la vida de Moria. El darse cuenta, el tomar conciencia y el proteger a esa niña con una fuerza fenomenal, poniéndole el pecho al mundo, incluso de forma literal, hacerse grande, imponerse, crecer en todo aspecto y hacerse cargo del toque mágico que ella siempre supo que tenía, la cuestión de la seguridad personal, la autoestima, el ego y la sexualidad, porque todo se basa en esa impronta de la seguridad en sí misma, que se encarna en algunas de sus famosas frases, como ¿quiénes son?, el desinterés total, el desentendimiento de la opinión ajena. Ser independiente a la opinión ajena, sea buena o mala, porque cuando vos sos, como yo siempre fui desde chica una elegida por el universo, por mi ángel, qué sé yo, por carisma, eso no te lo da ni una empresaria, ni un quirófano. Cuando tenés eso, en realidad siempre fuiste personal. Nunca necesité ni la opinión a favor ni en contra. Acá es el eje de Moria, lo distintivo, lo que marca un faro para seguir. Ella habla de lo que rompe en la escena, es que ella puede hablar. No es solo una mujer que está buenísima, es una mujer que habla, que baila, que toca el piano y que sabe pensar. Una mina con pensamiento crítico. No soy solo un par de tetas, también tengo un tremendo culo, dijo alguna vez Úrsula Vargés. Y hablemos ahora un poco del ego, de creerse uno un ser importante, de tener la convicción del altísimo valor que uno decreta en sí mismo. El egocentrismo no hay por qué criticarlo, porque me parece que hay una concepción equivocada del ego. A ver. Hay una concepción equivocada del ego. Y me parece interesante. El ego deriva de alguna manera en el narcisismo, en el egoísmo, en el pensar siempre en uno mismo y no considerar demasiado a los demás. La mejor manera de matar a un argentino es subirlo a su propio ego y empujarlo desde ahí. ¿Qué es el ego para Moria Kazan? El ego no es que pasar por el ombligo tuyo la vida, es quererse, priorizarse y elegirse. Es para lo que después, todo lo que haces terminás en un analista para que te diga, usted dejó de hacer cosas para los demás. Claro. El ego no es que todo gire alrededor tuyo, es priorizarse y elegirse, no abandonarse en pos de los demás, darse a uno mismo el lugar que uno se merece, ir en búsqueda de lo que crees que tenés que ir a buscar. El ego para Moria es hacerse cargo de su destino, ser fiel a ella misma, quererse y ponerse en primer lugar. Y yo tengo un gran ego, me gusto, me quiero, siempre me quise mucho y me gusto mucho. Sí, me gustó. Y, por supuesto, la contracara del ego es la desvalorización, que le pasa a muchas personas, por ahí a veces incluyéndome. Cuando uno no tiene tan desarrollada la fortaleza interior, si no estás muy conectado con tu propia esencia, con el valor de tu vida, ese valor lo delegás en los demás. E incluso si esa validación externa llega, por ahí se recibe con culpa y es como si uno mismo se va poniendo piedras en el camino para quejarse o para hacerse tropezar. Moria combate eso mismo. No podés renegar de vos, sobre todo porque es la vida que te tocó, hermano. Eso que sos, aunque no te guste,
es lo que sos y va a ser imposible de escapar. Moria se dio cuenta de eso desde muy temprano y fue desde muy chica una tremenda gozadora de la vida. Si vos sos un renegado de vos mismo, si sos culpógeno, si no recibís las cosas con placer, con ese beneplácito, soy una gran gozadora, de gran disfrute, o sea, no tengo culpa, no manejo la culpa, no. Entonces siempre fui una mujer gozosa y eso me encaminó todavía más. Pero atención, porque se puede confundir muchísimo el ego con creérsela. Lo hablamos en el capitulazo de Charly García. Ser el mejor no tiene que ver con creerse el mejor. El ego no es ser el ombligo del mundo, decía Moria. Ser una gozadora y recibir todo con placer no es que te importen un carajo los demás ni creerte más o mejor que nadie. Hay que escaparle a la soberbia, a la confusión que puede llegar a generar el éxito. Lo fundamental en la vida creo que es salir de tu yo, no creértela, no agrandarte con tu éxito, ni deprimirte con tu no éxito. Que no le vamos a poner fracasos, porque el fracaso y el éxito son los mismos impostores. Interesante lo que dice Moria, porque ella, que tiene un ego inmenso, que se piensa y se sabe una mina tremenda que se lleva al mundo opuesto, al mismo tiempo le escapa a la idea de creerse superior, de sentirse el centro del mundo, de que todo gire alrededor de ella. Eso no es el ego, no es pasarle por arriba a los demás. Y a propósito de los impostores que menciona, el éxito y el fracaso, también me parece interesante lo que dice. Primero, esa distinción entre no éxito y el fracaso, porque lo contrario del éxito no es el fracaso, lo contrario del éxito es tu vieja. Quiero decir, no intentarlo es el fracaso. Lo contrario del éxito es el conformismo. Son absolutamente impostores porque podés fracasar en el triunfo y triunfar en el fracaso. Parece metafórico, pero creo que es algo así. En el teatro, sobre todo, está lleno de grupos que fracasan al triunfar, que logran su objetivo y se autodestruyen, como si fueran Mr. Mystics de Rick and Morty. Pasa también en grandes bandas de rock, fracasar al triunfar, llegar a lo máximo solo para caer. Y también al revés, a veces el fracaso puede ser el éxito en sí mismo, que encuentres en lo que no funcionó una clave para el éxito personal. Todo es una cuestión que va aumentando la sabiduría de cada persona, pero también aumenta la confianza, la seguridad. En la inteligencia crece también el autoestima. ¿Se acuerdan que Moria estudiaba Kabbalah? Bueno, un poco también tiene que ver con eso. La mujer que soy la más sabia del planeta, no hay más sabiduría que la mía. Estoy ascendida, yo estoy estudiando Kabbalah, ¿sabes? Entonces eso me permitió encontrar las herramientas que nunca busqué para mi bienestar emocional, siempre me las conseguí sola, pero me doy cuenta que todo lo que hice tiene que ver con la Kabbalah. Moria dice que con la Kabbalah puede modificar su pasado. Estudia física cuántica, habla de la teoría de la doble rendija y habla en esos términos sobre el rencor, el resentimiento, las cosas que impiden ejercer ese goce, ese disfrute de la vida que es tan característico de ella. Lo que quedó atrás se va, no se queda enganchada en el pasado, ni siquiera lo deja atrás, sino que lo tira a la mierda, lo destruye, le pasa por arriba con su tremendo temperamento. No es que lo suelto al pasado, lo borro, definitiva. No perdono ni disculpo, no tengo el poder de perdonar. Lo saco de mi mente y con eso ya me limpio yo. No pienso en el otro como para perdonarlo. No es que lo suelto al pasado, lo borro. Y hablando del pasado, nos vamos a meter en uno de los temas principales en la vida de Moria Kazan, que es el sexo, la sexualidad, su vida sexual. Mucho tiene que ver con todo lo que hablamos antes, el trauma de su infancia, la constitución de su fiereza, las armas que le dio la vida. Vamos a repasar un poco de todo. Lo vimos también en el episodio de La Negra Bernasi. A las mujeres de espíritu guerrero y dominante le preguntan mucho sobre cómo son en la cama. ¿Se lo llevan puesto a los hombres? ¿Cambia su impronta y su personalidad? Yo creo que soy tan fácil que no lo pueden creer. Soy muy geisha, soy re geisha con los chabones, sí. Soy brava, pero no me interesa tener un hombre avasallado. Qué coincidencia, ¿no? Cuando ahondamos en La Negra Bernasi, vimos que su padre no quería que ella sea actriz, porque las actrices eran todas muy putas, ni siquiera solamente putas. Y también hay material sobre eso. Y cuando digo eso no estoy hablando del padre de Moria, sino que estoy hablando de la cuestión de la prostitución. ¿Fue prostituta Moria Kazan? ¿Ejerció la profesión más antigua de la historia? ¿Intercambió sexo por dinero? Establezcamos desde dónde hablamos y qué es el sexo para Moria Kazan. El sexo yo lo utilicé para pasarla bien y para ganar dinero.
porque a mí me encantaba hacer gatos. Estaba estudiando geografía y salía a la calle a levantarme un tipo. Nunca lo traté con un analista porque no fui, pero sería un poco cobrar lo que me pasó, el abuso que tuve de chica. Yo lo tomé por esa parte. Tremendo. El sexo lo usé para pasarla bien y para hacer dinero. Atención, atención, atención. Me encantaba ser gato y reflexiona años después que podría ser una especie de venganza, una especie de redención, cobrar el abuso que sufrió de chica. Sin eufemismos, sin caretas, sin hacer ninguna valoración. No era una dama de compañía, una falsa esposa, no, hacía como que. Jorge Rial se lo pregunta explícitamente. ¿Vos hubieses elegido ser puta? A mí me encanta, todas las mujeres, todas las mujeres somos, yo de hecho he sido prostituta. ¿Te han pagado? Obvio, recontra gato fui yo. Recontra gato fui yo, y a toda honra corta la bocha. ¿Te han pagado? Obvio, Jorge, ¿qué me estás preguntando? No era algo sufrido, por lo menos por lo que se escucha, por lo menos ella no lo cuenta ni lo rememora así. Es cierto, ella puede modificar su pasado con la Kabbalah, pero lo destacable acá es la esencia. No va en busca del sometimiento, va en busca de la gratificación y del goce. El sexo me gratificaba y con alguien que no me gustaba. La compensación era monetaria, no sé. No había una compensación de amor o de ida y vuelta. Era una compensación de goce y monetaria. Compensación de goce y monetaria. Le gratifica el sexo con alguien que no le gustaba. Rial le pregunta en su momento, ¿pero eras gato o eras tipo de esas mujeres que son gatos porque el marido las mantiene y no lo aman, pero les compra cosas? No. Yo fui a cogerme a un tipo por plata y le cuenta lo que escuchamos antes, que está en el secundario estudiando geografía y la agarra como un ataque, sale a la calle y siente la necesidad de encontrar un tipo grande para irse con él y que le pague. Y fui a la calle a levantarme un tipo por primera vez que me pagara, que por supuesto me dio asco, me fui a bañar, lo hice bañar a él, hice que me diera plata antes, todo. Después lo que hice no importa, porque también podés no hacer, podés jugar y no hacer, no importa. Pero estuve con un hombre y me pagaba y volví. Muy clara ella, haciéndose cargo de su destino, de lo que le pasaba dentro de ella. En esa actitud, de nuevo, no parece emerger el sometimiento femenino. Al contrario, parece más una situación de dominación, de empoderamiento, cierta claridad completamente perturbada. Quiero decir, todo es una tragedia, es de lo más tremendo. Se disfraza una lección que no necesariamente es tal. Moria era menor de edad, no tenía por qué vivir todo lo que vivió, no tenía por qué responder de forma tan virulenta a todo lo que le había pasado y que, si bien lo desdramatizó y nunca se preguntó por qué a ella, algo de eso quedó en ella, por supuesto, y es también parte de su constitución. Y haciendo foco en ese empoderamiento y para romper un poco el clima, pero sin salir de esa energía superpoderosa de la señora Kazan, vamos a escuchar cómo fue su primera vez. Pero no me refiero a su primera vez con un hombre, sino a su primera experiencia sexual. Atención, porque la definición es un espectáculo. Escuchen cómo habla Moria de su propia virginidad. A mí no me desvirgó ningún hombre, me desvirgué sola, autodesvirgación, haciendo un paso de baile. Y sentí que se me había roto el himen, ¿sentís? Es como una telita que sentí que te pasan un cuchillito. Eso es lo que sentí yo, abierta de piernas, gran ecar, y dice, ¡ay! Autodesvirgación, es espectacular. Qué gráfico todo, haciendo un gran ecar, se le rompe la telita, como decían en Basta de Todo. Y de nuevo, la autosuficiencia, el empoderamiento desde el propio interior. Fue en su sexualidad, pero también en su trabajo, también en su vida. Ella siempre hizo todo sola, sin necesidad de un hombre, sin necesidad de un partener. Yo a todos lados iba sola, nunca le decía a una amiga, acompáñame a nada. Las pruebas de teatro que me dijeron venir, ese mismo día debuté, yo estaba en la facultad, fui sola, nunca le dije a nadie acompañarme, porque no me quería que nadie me quite la cosa de la enfocada en mío, tener que esperar a alguien que tarda, no, esto era así, sola, todas las cosas de mi vida importantes, sola. Las cosas importantes de mi vida, sola. Qué loco, porque debe pasarle a más de una persona de querer hacer algo, de querer ir a un show o a algún lugar, realizar alguna actividad, y le dice quizás a alguna amistad, che, vamos a tal lugar, hacemos esto, ¿te copás con esto?
Y está genial porque en la vida en compañía en sí es mucho más rica, es más divertida y es mejor, pero eso no quita que la diversión, la felicidad y el goce puedan aparecer también en plena soledad. En definitiva, muchas de las grandes frases de Moria tienen que ver con eso. No te necesito, si querés caminar conmigo, bienvenido amor, y si no, correte, movete, el decorado se calla. ¿Quiénes son? Me han venido a estudiar gente de literatura, unos peruanos con un filósofo de acá. Se hizo hace 4 años un simposio hablando de mis frases. Pues dice que el decorado se calla, es una de las mayores, así que condensa que sinopsis de que la masa es inerte. La masa llega un momento que es igual, lo que dé o lo que no dé. ¿Y quiénes son? Son los de afuera, los que no me interesa casi lo que me digan, los que están conmigo, cómo me interesa que me digan. Así me moví en la vida, siempre. Más allá de los haters y de los likes. Que no importan nada. Nada. La masa es inerte, da igual lo que dé o lo que no dé. La filosofía y la vida. Pero hablando justamente de filosofía y vinculando con todo lo que hablamos recién de la sexualidad, quisiera repasar un detalle que cuenta Moria de su relación con Castiglioni, quien fuera el padre de Sofía Gala, la única hija que tuvo Moria. Cuenta la UAN que con el señor Castiglioni iban al telo, pero casi nunca cogían, no tenían relaciones sexuales. Con Castiglione, que fue un hombre muy importante en mi vida, uno de los más, obviamente es el hombre que me pidió una hija y se lo di, o sea, es el padre de Sofía Gala, sí. Lo máximo. Con ese íbamos al telo y no pasaba nada. ¿Por qué no arrancaba? Pero no, chupaba whisky y hablaba de filosofía que había. Uy, dale, por lo menos chupame la concha. No quería, yo al contrario, yo en ropa interior divina, nada. Calentaba filosofía eso. Y teología, nada, ni beso, ni caricia, nada. Y atención acá, porque lo que puede parecer un bodrio, como decía en la mesa, para Moria es totalmente erotizante, porque a esta mostra no la conmueve un superfísico, una gran billetera o cosas así vulgares. Moria fue a la facultad, se recibió de profesora de piano, era realmente estudiosa y lo sigue siendo al día de hoy. Lo dijimos antes, Moria es una persona que piensa y ahí es donde marca la diferencia. Yo soy un intelectual en otro packaging, a mí hablame de libros y me compras el mundo. Cagate de risa, pero Moria Kazan, además de actriz, vedette, profesora de danza y de piano, conductora y jurado, es también escritora de su propia autobiografía Memoria, de la que hacíamos referencia antes. Y la literatura tiene un gran impacto en su vida. Háblame de libros y me compras el mundo. Es también poesía en cada línea. Se vincula con su lengua karateca y es, junto con su cuerpo, lo que más llamó la atención en su momento. Minones había varias en el teatro, pero con una mente tan tremenda, creería que ninguna. Era la primera mina de teatro de revista como que hablaba, porque las demás eran como objetos. No se suponía que una mina de teatro hablara o pensara. Yo siempre tuve ese touch, como no diría intelectual, pero sí como una mina que piensa. Y hay algo muy interesante que encontré de las últimas notas que dio acerca de la lectura, y es que cuenta que antes ella leía para relajarse, como distracción, como diversión, pero ahora no puede considerar la lectura de ese modo. Hoy en día, y le pasa a muchas personas, tiene que leer con un lápiz, porque ella marca y anota, va a decir, es como si estudiara. Eso es la filosofía, literalmente el amor por la sabiduría. Me gusta leer mucho. ¿Qué te aporta la lectura? Riqueza de lenguaje. Yo la lectura no tengo relax para la lectura. Antes sí, antes yo leía los libros en la playa, antes de irme a dormir. Ahora lo necesito leer y lo marco, como si lo estudiara. Me aporta riqueza de lenguaje, y por supuesto que sí, esa lengua karateca tiene años de estudiar karate, tiene años y años de instrucción. Cartonera de bragueta, si querés llorar, llorá, el decorado se calla, me impresiona mi fama. ¿Quiénes son? Comen mortadela directa en caviar, más mala que una araña, no es jamón, es japaleta, y así podríamos seguir una eternidad, porque Moria es sin duda eterna, y todas sus frases son parte esencial de la cultura argentina. Todas las frases me las invento yo, pero porque tengo esa impronta de que entré en teatro de revista y tenía la respuesta rápida, pero siempre tuve respuesta y remate, pero desde que estaba en la facultad, La impronta del teatro de revistas. Acá, en el tramo final del episodio, vamos a meternos en uno de mis temas favoritos. Y un gran fantasma detrás del mundo del espectáculo. Un gran fantasma blanco, dirían, que también puede ser verde o que también puede ser multicolor. Damas y caballeros, querida comunidad, es un placer de mi parte anunciar que a partir de este momento vamos a hablar un poquito de drogas. Mira, yo no quiero tener dependencia de nada porque
quiero depender de mí. Y si tuviera dependencia de cualquier cosa, no sería yo. Así que, bueno, Moria no quiere tener dependencia de nada, pero esa personalidad, ¿qué onda? ¿Tomó drogas Moria Kazan? Recordemos que el teatro de los años 70 era un mundo de artistas, y los artistas, ¿viste cómo son? ¿Viste cómo somos? Entonces, cuando va a Olga, Miguel Granados le pregunta directamente, ¿hubo una época de excesos? Sí, época de exceso, pero nunca exceso mío, me muero. ¿Falopa? Exceso de falopa o algo puedo haber tomado, pero nunca llamé en mi vida a un dealer para que me traiga algo, me muero. No. Me muero. Bueno, alguna linita puede ser, pero nunca la dependencia. Me muero. La locura viene incorporada de fábrica. ¿Y en el tema cannabis? ¿Qué se imaginan? ¿Ustedes qué dicen? ¿Fumará porro la señora Moria Kazan, que en su momento fue tapa de la revista canábica THC? No, un porrito de vez en cuando sí, otra cosa no. Un porrito de vez en cuando sí, pero tampoco me quiero quedar mucho en esto, no porque no sea de mis temas de interés, de hecho está por reestrenarse Entrevistas Canábicas, pero para Moria no contribuye a su personalidad. Le preguntan cuándo fuma y ella dice, no sé, a la mañana, a la tarde, a la noche. Pero no es que está siempre re loca, y tampoco es que la marihuana le pega a todos por igual. No todo es para todo el mundo. Pero entonces, ¿qué produce el porro en Moria? ¿Qué le hace el cannabis a la One? Uno me saca de eje, nada me pone ni brillante ni nada, qué sé yo. No sé, como vos me viste con porro, ¿cómo me pongo con porro? ¿Divertida? Igual. Sí, divertida, igual. Igual, siempre soy divertida. Tal vez te amplifica un poco más la impronta. Depende de que si es muy... Yo tengo que ser lo menos puro posible. Para pureza estoy yo. Después, cuando más falopa es el porro, mejor me hace. Cuando es muy cosa, no, me rompe las pelotas. Tan puro la flor me boludea, me duele un poco la cabeza, que nunca me duele. Para pureza estoy yo, el paraguas, el querido y nostálgico prensado paraguayo. Mientras más falopa, mejor. Y de hecho es tan importante esto del eje para Moria, de estar en equilibrio, porque las drogas justamente te pueden hacer perder tu vida. Lo digo siempre, hay que tener mucho cuidado con las drogas porque algunas son realmente divertidas y te pueden gustar mucho. No necesariamente pasa como en otras adicciones que podés odiar lo que consumís. A veces la droga es muy rica, lo vimos en el episodio del gran Piti Álvarez, es una mayonesa rica, y lo vimos también en el especial del Diego. Y hablando de que es rica y que de eso es el peligro, y del Piti que cantaba Una vela, no quería dejar afuera la gran anécdota de Moria con el porro, porque cuando Tatiana Shapiro la entrevista para Infobae, le pregunta, che Moria, ¿es cierto que una vez casi te comes una vela? No, le dice Moria, casi no, me comí una vela. Me había fumado un porrito y entonces estaba en la casa de mi hija, no sé qué pasó, se lo conté, no sé si estaba con ella, y había unas velas que me habían regalado en forma de chocolate. Y yo me agarré la vela y digo, me acabo de comer una vela. Dice, mamá, te comiste la vela. Me acabo de comer una vela. Bueno, por supuesto la dejé enseguida, pues me di cuenta que era un chocolate. Espectacular. Recuerdo en una oportunidad de un viejo amigo que confundió lo que pensó que era un paquete de queso rallado de mi heladera y llenó unos fideos de café. Y por supuesto que después probó esos fideos. Pero entonces, no la saca de eje, no la pone brillante. ¿Qué onda, Moria? ¿Te gusta estar re loca? Gran pregunta que le hace Miguel Granados. ¿Pero te gusta estar re loca? No, yo ya soy loca. Ya sé, pero te encanta... ¿te gusta pero no, a mí no me gusta nada que me saque de mi eje. Me gusta algo que ni me altere ni me baje. Yo ya estoy. Trabajé mucho para estar en eje. No quiero nada que me boludee. No quiero nada que me boludee. Ni drogas, ni hombres, ni guita, ni fama. Quiero decir... Moria nunca se confundió con lo que estuvo buscando. Y una frase para definirse que usa también y que se usa mucho en los dealers, y ya no sé si estamos hablando de drogas, hay cosas que son para consumir y hay cosas que son para vender. No necesariamente hay que consumir lo que uno vende. De hecho, ese es el mejor dealer, el de antaño. Nunca compré lo que vendí y siempre estuve como en eje, que me podría haber recontramariado porque enseguida fui famosa. Enseguida me dieron todo, película, cine, televisión, programa propio, todo. Todo. De nuevo, la importancia de estar en eje, de estar en conexión con lo que pasa dentro de uno, en eje con uno mismo, en eje con tu deseo, puedas o no manifestarlo. En Moria estuvo siempre presente la estelaridad. Hay algo que se tiene o no se tiene, algo que te hace brillar. Por ahí lo podés conseguir, por ahí lo podés perder, pero ese ángel, esa luz, esa estrella, se ve, se nota, es muy fácil de sentir. Estelaridad
va más allá de tener una presencia y ser famosa. Estelaridad, muy poca gente tiene. Esa cosa que vos sabés que alguien es o que llama la atención sin saber qué es esa persona. Suponte la mandás a un lugar desconocido con un parcito de zapatillita, cara lavada y nada, pasa desapercibida. Eso que decía Pergolini en su episodio especial de cómo contar cosas, son muy pocos a los que conoces solo por su nombre. Y no podés simular ser, tenés que ser. Moria, sin duda, es una de ellas. Y esto de llamar la atención tiene mucho que ver con ella. Hoy en día se valora mucho en las redes la genuidad, la autenticidad. Es un poco el punto de conexión entre la gran mayoría de las personalidades que destacamos acá. Moria siempre fue 100% genuina. No usó la televisión como una pantalla para ocultar su vida. Usó a los medios como psicólogos y se desnudó en cuerpo y en alma desde el primer momento. Lo que intentan todos los influencers de la nueva generación. Creo que he sido muy genuina en cuanto a contar cosas de mi vida. Primero he hecho los reality que están tan de moda ahora, Kardashian y toda esta historia de la familia. La hice yo con mi familia en vivo, mostrando todo. Y es cierto, Moria dice que la televisión o la gráfica donde hacía las notas eran como su útero. Del mismo modo que Charly García o Ricky Espinosa, en los capítulos anteriores, vimos que detestaban la televisión y odiaban ir a jugar su juego. Moria era una dominatrix total, reina absoluta, ama y señora del juego de la televisión, porque para ella era básicamente eso, un juego, una especie de juego. Lo mío tiene todo como un carácter lúdico. No soy una mujer que ha pasado casting, que ha dormido en una plaza para que la consideren, que ha tenido que pedir, por favor, tomame que yo tengo talento. No. A mí todo me vino titireteado por el universo como una cosa muy mágica. Entonces, para mí, la tele era un lugar grato, no era un lugar ingrato. Era como un lugar de relax. Y ahora sí vamos a ir a la parte final del episodio. Y sí, ya sé, como siempre, hay mucho que va a quedar afuera. Estoy armando unos especiales con audios que quedaron afuera de otros episodios, que dentro de poco los voy a empezar a asumir. Les recomiendo sumarse al canal de WhatsApp llamado Cómo Contar Cosas y seguir el contenido en YouTube, en Spotify, en Instagram y todo eso. Es cierto, casi ni nombramos a Susana Jiménez, ni a Olmedo, ni a Porcel, que junto a Moria eran un cuarteto de ensueño, y ni siquiera nombramos al Bailando por un Sueño. Una picardía, pero tampoco va a ser parte de este final. Sí, ya sé que era increíble. Pero ¿viste las peleas o las cosas que se daban en la impronta? Tremendo. Nunca más. ¿Cómo lográs un Silvín escupidero? Es verdad, pero no podemos hacer foco en todo. Acá lo que vengo a ponderar es otra cosa. Es también esa espontaneidad, ese humor, esa valentía, esa fiereza, pero es también de dónde emerge todo eso. Moria es una artista, una persona emocionante, con gran capacidad para hacer emocionar y también con gran capacidad para emocionarse. El 16 de agosto del 2026, este año, mi cumpleaños va a quedar un poco en segundo plano, porque ese día en que se celebra mi nacimiento, cumple 80 años la tremenda Moria Kazan. Hace poco fue a una nota con Ángel de Brito que le preguntó qué onda con eso de cumplir 80 años, y Moria, para sorpresa de todos y también para sorpresa suya, se puso a llorar. No sé por qué me pasó. Siempre estoy contenta porque cumplo 80. No sé. No puedo creer. No puedo creer mi resistencia, mi salud. Agradezco total. Me parece maravilloso. Quiero seguir hasta 200. Te juro. No puedo creer. Es tanta vida, tanta... No sé, es muy bueno cumplir. No puedo creer que los cumpla. No sé por qué me agarró este ataque eso. Es espectacular, emocionada como pocas veces se la vio, con esa emoción inocente que me imagino muy parecida a la emoción infantil, a ese llanto adolescente que mojaba las almohadas por la incontinencia emocional. Vivir es increíble, dice El Patio de los Lecheros, algo que representa también a mi amigo Vin, algo de lo que también hablaba Alejandro Dolina en su especial. Y lo más gracioso es que Moria está ahí llorando y al rato, sigue el programa, llega otra persona y Moria le cuenta, che, recién lloré. Y la mina le pregunta, ay, ¿hablando de tu hija? No, hablando de mí. No, hablando de mí. ¿Cuál es mi juego preferido? El yo-yo. No, pero no puedo creer que cumplo 80. Me dice, ¿qué te pasa con 80? Me lo preguntó de una manera que me bajó una cosa y dije, empecé a llorar.
así genuina, auténtica. Moria es emoción, sin duda, es autoridad y también es pasión, es sentimiento, es claridad y es lo verdadero. Eso sin duda se transmite. Lo transmite en su trabajo, lo transmite en la gente que la rodea y se transmite también en sus fans. De nuevo, Moria es emoción y emoción es lo que transmite. Me pasa una cosa rara con la gente, que me miran y lloran, me agarran de la mano y lloran. Gauchito Gil, la difunta Correa. Es hermoso si alguien viene y te da la mano y te mira y se le llenan los ojos de lágrimas. Hay algo que no nombré todavía y que me parece también trascendental, aunque esté de fondo presente, y tiene que ver con algo que está también muy presente en cómo contar cosas. Hablo de la inspiración. Moria es realmente un ejemplo, un estímulo, un camino a seguir. No desde la vulgaridad, desde la superficie, sino desde su lucha central, hacerse el lugar en un mundo de hombres. Las obras con Olmedo y Porcel podrían ser en algún punto chabacanas, cosificadoras y demás, digo yo que ni las vi. Y no sé si es Romy Escalora o qué estudiosa del tema, destaca justamente un punto de vista interesante de en cómo en esas funciones los tipos son unos idiotas que solo quieren coger y las mujeres son por ahí las que la tienen más clara, las que usan a los tipos para conseguir lo que ellas quieren. En definitiva, lo que impone Moria como ejemplo. Basta de culpas, la vida es una sola. Levantá la cabeza y anda para adelante. Anda en busca de lo que querés, de lo que sentís, sea lo que sea. Y sí, no es fácil. Y de ahí es que se gana el respeto justamente. Uno es dueño de su cuerpo y de su alma y hacer lo que quiera. Yo tengo respeto por el que cada uno... yo respeto a la gente que hace lo que siente. Y para no confundir, aunque mientras más confunda mejor, diría Morgen, antes hablamos de la época de la prostitución. Más allá de lo sexual, es aplicable a otros intercambios de la vida. Por supuesto, no funciona al mismo nivel. Moria es, de alguna manera, quien lo pone en discusión. Ella va a hablar en términos de exposición, en términos de emoción, lo que sería una especie de prostitución emocional. Yo digo, nosotros somos las mayores prostitutas, mi amor. Entregamos nuestra sensibilidad, nuestra emocionalidad todos los días. Déjame de joder. Pero bueno, esa para mí es la mayor prostitución, subirse al escenario. Vos decís, la de la calle es más fácil. Esta jugás todo el tiempo, te abrís de pierna y chao. Bueno, se entiende que no es tan fácil. Lo mismo que con Chinaski, no hay que tomarse todo tan literal. Y sobre todo, recordar que son recortes, detalles de la vida, que hace un todo. No podemos quedarnos con un fragmento, con un clip. Por eso la importancia del cómo contar cosas, para destacar, para jerarquizar, para documentar y para ponderar el gran mensaje, el gran aprendizaje, la gran inspiración, la gran pasión, eso que está ahí flotando en estos seres y con lo que es fácil conectar. No todo es para todo el mundo, pero sí está la capacidad de conmover, de llegarle a un otro, de entretener, de mover, de revolver o revolucionar un poco algo. Creo que vale más que la pena. No hay que quedarse con nada, hay que sacarlo todo, porque la vida es esta, es la que hay, es lo que te dicen todos. Al que no le gusta, que haga otra cosa o que cambie de canal. No me duele nada porque soy muy sana, ¿sabes por qué? Porque todo lo que entra tiene que salir, porque no me quedo con ninguna saliva que después se me quede acá blanca. Bien. Y esa saliva se me convierte en veneno y ese veneno se te hace tóxico. Es un superpoder. Y después se viene la mierda y te viene un Escuchen. cáncer y te viene un tumor y te Hablamos, una Dani. mierda, todo porque no le dijiste al otro para que, ¿cómo le voy a decir que se vaya al otro? Se vaya a cagar y a secarse con el suyo más cercano que tenga. Me chupa un huevo. Nunca me quedé con ganas de nada. Ahí hablando de eso, de no guardarse nada, quiero aclarar algo en los segundos finales, sobre todo a ustedes que escuchan estas últimas palabras. No es nada habitual que un podcast de 1 hora de duración tenga tanta retención de audiencia, que más del 40% de las personas lleguen hasta el final. Es realmente una locura. Yo quiero decirles que les agradezco de corazón. Cada persona que comenta, que me hace llegar su cariño, para mí es realmente hermoso. Que se animen a escribirle a un tipo que ni conocen y a decirle que les copa eso, me parece una maravilla y les agradezco mucho, realmente. Y lo mismo a la gente que me conoce, mi gente más querida, que también escucha esto y me lo hace saber, a mi abuela, que no le gusta tanto que putee, que le mando un beso enorme. Y me pasó también con algún hater que me divertí un poquito, me pasó con algún otro con el que fui un poco más violento e irrespetuoso. Un poco por eso de no guardarme nada y un poco también para hacer reír. A Moria, en cambio, no le pasa un carajo con los haters. Hace lo que me encantaría hacer a mí. Le resbala, vaselina,
¿Qué carajo me importa que no te gustó? Y además, sí, todo bien, hermano, te puede no gustar, no pasa nada. Te mando un abrazo o chúpense una buena pija. Nada duele porque no me lo puedo... ¿Cómo voy a toda la vida para construirme? Me va a deconstruir un hate o un like, mi amor. Estando en esto, no le podés gustar a todo el mundo. Si yo hace más de 55 años que estoy en esto y cada vez me eligen más, quiere decir que le gusto a casi todo el mundo. Y hablando de audiencia y de masividad, Moria es una mujer super mainstream, el mundo la ama. Nosotros somos poquitos, es una comunidad íntima y estamos en pleno crecimiento. Del mismo modo que le pasa a Moria con su arte, me pasa a mí con este podcast. Lo disfruto mucho y me pone muy contento que otras personas también lo disfruten. Solo por vanidad les pediría no que compartan el contenido indiscriminadamente, que igual me encantaría, pero sí que elijan alguna persona de su confianza, que crean que les pueda copar este contenido, que le pueda interesar algún episodio en particular. Y así de a poquito vamos ampliando esta red de entretenimiento documental. Sobre todo ustedes que llegaron hasta esta parte, ya lo saben, esta fidelidad nos une, hay algo entre nosotros, aprovechémoslo, valoremos este contenido hecho 100% todavía con trabajo humano, con horas y horas de escucha, de edición y con una emisión en vivo en los estudios de Radio Éter. Cómo contar cosas es un podcast de antología, un podcast de autor que en el verano llegó a estar entre los 100 más escuchados de la Argentina. Es curaduría de contenido para episodios de colección. Les agradezco muchísimo por sumarse a esta aventura. Tenemos una gran temporada por delante. Aguante Moria, aguante el teatro y el arte audiovisual argentino. En el episodio de hoy, cómo contar a la mostra entre las mostras. Una diva, un minón, la gran puto Argentina. Un obelisco con tetas, la número 1, la One. ¿Cómo contar a la grandísima Ana María Casanova? ¿Cómo contar a Moria Kazan? Suban el volumen, estamos en la vereda del sol. Música en Radio Éter para terminar este episodio. Mi nombre es Pablo Rowinski, un locutor en las redes. No se olviden de indicar si les gustó este contenido, de hacer algún comentario sobre la One, algo que les haya llamado la atención, algún otro personaje que les gustaría que hagamos para la segunda temporada y demás. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Muchas gracias por expandir la comunidad y los espero en un nuevo especial de este gran proyecto del corazón. Cómo contar cosas es un podcast de autor, curaduría de contenido para un podcast de colección. En épocas de stream, un gran programa de radio. Soy una gladiadora, siempre lo fui. Más cuando era chica, ahora que soy grande, hemos recorrido un largo camino, muchacha, pero yo antes era una bestia. Hasta aquí, cómo contar cosas. Los formatos, los modos, el cómo contar. Cómo contar cosas. Un podcast de autor entre los más escuchados de la Argentina. Este podcast se hace con amor. Si te gustó este contenido, dale like y suscríbete. Cómo contar cosas. Curaduría de contenido para un podcast de colección. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. En esta época, es realmente un gran valor. A las personas que disfrutan esto, gracias por compartir esto que nos une. Hasta la próxima. Cuando tenés prosperidad, cuando vos decretás prosperidad, la tenés.